La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece 9 criterios para determinar cuáles son los países más vulnerables frente a este fenómeno mundial. De esos 9, Chile cumple con 7, por lo que es uno de los territorios más expuestos. Debido a que se espera una gran declinación de las precipitaciones, las áreas propensas a la sequía y la desertificación se expandirán. Esto también influirá en la degradación del suelo, especialmente en las zonas áridas y semiáridas del país. El estrés de los ríos afectará a los bosques y el retroceso de los glaciares impactará en los ecosistemas montañosos. Aumentará la mala ventilación en las zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica. Y para el borde costero se prevé un aumento en la intensidad y frecuencia de marejadas. Asimismo, se anticipa un alza de la vulnerabilidad frente a todo tipo de desastres naturales. En este escenario, investigadores y autoridades predicen alteraciones en todos los aspectos de la vida de las personas en nuestro país, algo que se reflejará también en el resto del mundo. Bueno, veíamos ahí efectivamente cuáles son las advertencias que hacen los organismos internacionales respecto de la situación de Chile. Pero ¿cuál es la situación actual, Pablo? ¿Podemos hoy decir que estamos enfrentando ya problemas por el cambio climático? Definitivamente. Hay varias maneras en las cuales se siente esto y se mide, ¿no? Probablemente una de las más conocidas tiene que ver con la sequía que estamos experimentando y que tiene un componente que está asociado al cambio en el clima, definitivamente. También lo que experimentamos en términos de cambio en la intensidad de algunos procesos, como por ejemplo los incendios forestales. También se ha visto que hay una señal climática que podría ser importante ahí. Y lo otro son cosas más sutiles, porque el cambio climático no es una cosa aislada, ¿no? Sino que es una cosa que interactúa con todas las otras modificaciones y muchos procesos naturales también. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el cambio en el uso del suelo. ¿No? El cambio en el uso del suelo es cuando uno reemplaza originalmente lo que era un uso natural, por así decirlo, ¿no? Lo que estaba ahí originalmente lo reemplaza por un suelo agrícola o una ciudad o alguna otra cosa, ¿no? Y lo que sucede allí es que cambian los balances térmicos y hay una crisis también que está asociada a hábitat para la biodiversidad. Uh-huh. La biodiversidad, sobre todo si es un bosque el que tú talaste para transformarlo en un campo agrícola, ese bosque secuestraba carbono. Entonces hay una serie de sinergias que se producen entre el cambio del clima y otros motores de cambio de lo que llamamos nosotros cambio global. Uh-huh. Raúl, ¿y por qué pareciera que no percibiéramos en nuestra vida real los problemas del cambio climático? Como que fuera una realidad externa. Leyendo algunos artículos sobre percepción de riesgo, la mayoría asume que el problema del cambio climático es algo que pasa en otras latitudes o que sucederá en el futuro. Y pese a que todo el tiempo estamos recibiendo información de tormentas, de cambios extremos de temperatura, parece que no tomamos conciencia de cuánto nos está afectando hoy. Sí, esa realidad de la mala percepción de riesgo las experimentamos particularmente de manera grave en las ciudades. Viste que en las ciudades, a pesar de que llevamos 13 largos años de sequía, a pesar de que llevamos casi 4 décadas perdiendo precipitación en la zona central, en las grandes ciudades de la zona central todavía sigue saliendo agua. Claro. Y hemos tenido la suerte extraordinaria del año pasado, por ejemplo, salvamos raspando de tener racionamientos de agua en las grandes ciudades de la quinta región. Pero hemos estado muy, muy cerca de los racionamientos. Mientras esos racionamientos no se concreten para la mayoría de quienes habitamos en las ciudades, el cambio climático va a ser una realidad teórica y la percepción de riesgo va a continuar siendo baja. Es parte de este programa, por ejemplo, tratar de que la gente entienda de que estos problemas, uno, como bien decía Pablo, están sucediendo ya ahora y la situación va a continuar empeorando y por lo tanto es necesario tomar acción, no solamente para mitigar el cambio climático, atacar las causas, sino, muy importante para Chile, adaptarse porque la situación va a continuar empeorando y la suerte que tuvimos este año con las precipitaciones podríamos no tenerlo en los siguientes. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad con nueva infraestructura. Eso es importante. Vamos a estar conversando de cuáles son las acciones que tenemos que tomar en el futuro, pero antes, ¿cuáles de los cambios que estamos viendo o que ustedes están viendo más conscientemente que nosotros, que se están investigando hace décadas ya, aunque este parece ser un tema reciente, la verdad es que son décadas de anuncios? ¿Cuáles de esos cambios son reversibles y cuáles ya son irreversibles? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Existen
Mira, a nivel global, una de las cosas más complejas es que existen una diversidad de ecosistemas que son clave en términos del rol que cumplen en el ciclo del carbono. Y cuando uno dice el ciclo del carbono, básicamente está diciendo la capacidad que tienen para capturar y enterrar ese carbono. Y lo que se menciona es que eventualmente hay umbrales, que si se pasa ese umbral se va a producir una serie de cambios que se van a reforzar mutuamente y que vamos a terminar en otro lugar. Por ejemplo, los ecosistemas de altas latitudes, ¿no?, en los polos, por ejemplo, las tundras, etc. Ahí hay una gran cantidad de metano almacenado en ese tipo de ecosistemas que eventualmente no emerge porque los organismos y la vegetación que está ahí no se descompone, pero el día en que se empieza a descomponer eso va a salir metano, va a salir CO2, van a llegar árboles ahí, los árboles van a cambiar el balance térmico porque absorben más que la nieve, porque no va a haber nieve y se va a generar una serie de procesos que se van a reforzar mutuamente. Eso va a generar más CO2, ese CO2 podría generar que otro lugar del planeta también haga así y cambie y empiece a haber como un efecto dominó. Claro, ¿no? Como casi el efecto mariposa que conocemos. Más o menos, claro. Entonces eso es bien complejo porque también cuando llegue al Amazonas y hay muchas predicciones y hay datos que sugieren de que todo lo que es el ciclo hidrológico del Amazonas que nos afecta a nosotros, toda la humedad que viene, bueno, que aquí mi colega sabe más que yo de esto, pero hay una serie de impactos que podrían tener consecuencias regionales.